Muy bien, el principio aquí de la sierra cinta es que vamos a tener los dos volantes. El volante de abajo viene siendo el volante de arrastre. Al final de cuentas la cinta va a estar montada sobre lo que son los dos volantes y el volante de arrastre, que es el que gira mediante el motor, hará girar el volante superior y por ende se estará moviendo la cinta. Sin embargo, para poder nosotros trabajar o poder trabajar Sin embargo, para poder trabajar de manera adecuada lo que es la sierra cinta, necesitamos ajustarla, es decir, la cinta tiene que tener ciertas características de las cuales vamos a ver. Primero tenemos que balancear la cinta, eso consistirá en básicamente alinear la cinta de tal manera que cuando ésta empiece a girar no se salga no se salga hacia adelante o hacia atrás en lo que es la distancia de lo que son los volantes, es decir, cuando empiece a girar y no está bien balanceada, generalmente la cinta sale hacia adelante o sale hacia atrás, generando problemáticas. Inclusive es muy común que se salga la cinta y a veces hasta esta misma se rompa por cuestiones de lo brusco que puede llegarse a generar en ese tipo de golpes. Entonces, aquí la idea principal es la siguiente. Los volantes tienen este pequeño recubrimiento con goma que son un sistema antirrapante para evitar que la cinta derrape al estar montada sobre lo que es los volantes. Entonces, aquí la técnica es que independientemente del grosor de la cinta, esta debe de quedar centrada a lo que es el ancho del volante. Por ejemplo, ahorita esta sierra, si la vemos a detalle, la cinta está quedando casi en la orilla trasera de lo que es el volante. Entonces yo necesito centrarla o que quede lo más centrado posible tanto en el volante superior así como en el volante inferior. Entonces, independientemente de ello, los volantes inferiores ya vienen ajustados o nivelados. Este es el volante que nos va a permitir ajustar eso. Este volante tiene dos ajustes, el de tensión, que es el que lo eleva o lo separa del otro volante y con el cual vamos a dar tensión a la cinta, que es lo que veremos adelante. Y el otro sistema es un sistema que inclina hacia afuera o hacia adentro lo que es el volante para poder hacer ese equilibrio. Casi todas las sierras cintas cuentan con esta perilla. Esta perilla, dependiendo hacia donde yo gire, el volante va a empezar a hacer ese movimiento. Por ejemplo, si yo lo giro hacia la derecha, el volante se va a empezar a inclinar en esta posición. Y si yo lo giro hacia la izquierda, el volante empezará a moverse de dirección. Entonces voy a empezar a mover esta perilla y voy a empezar a girar lo que es la máquina para alcanzar a apreciar más o menos cuál es el movimiento que genera. Y como les digo, la intención es formar o buscar que la cinta se encuentre centrada a lo que es el volante. Entonces aquí se alcanza a ver la cinta, la giro y vemos que está girando en esa misma posición, ¿verdad? Es esta parte. Entonces si yo giro, vamos a girarlo hacia la izquierda. Ya lo giré un buen tramo y empiezo a correr y vean cómo la cinta se empieza a hacer hacia adelante. Si yo exagerara más en este ajuste, podría llegar incluso la cinta a salirse de lo que es el eje del volante. Entonces yo tengo que ir ajustando de a poco. Ahora voy a girar hacia la derecha y verán cómo ahora la cinta se empieza a ir hacia atrás. Entonces tengo que buscar un punto en el cual la cinta esté centrada. Entonces si lo pongo de frente para que alcancen a ver así como yo lo visualizo, ¿verdad? Aquí está de frente la sierra y aquí está el volante y aquí está la cinta. El volante es prácticamente esto. Entonces yo empiezo a girar y empiezo a ver cómo se comporta la cinta. Aquí afortunadamente está centrada como yo lo quiero y en el volante inferior de la parte de abajo también está exactamente igual, porque les digo, este volante de abajo ya viene balanceado. Este es el que podemos ajustar nosotros a nuestra conveniencia. Entonces ya que lo giro, puedo empezar a hacer o intentar girarla un poquito más veloz para ver. Si va a haber vibraciones muy mínimas, eso va a depender del juego que tenga el valero que sostiene este volante, que si de repente puede generar milésimas de milímetro, pero es tolerable. Además de que todavía no ajustamos lo que es la tensión de la cinta. Ahora bien, esta perilla, que es la que hace ese ajuste que les decía, por seguridad siempre trae un sistema de sujeción. En este caso esta sierra pequeña trae esta tuerca. Entonces yo esta tuerca la voy a girar y la voy a apretar para generar una contratuerca, por así decirlo, que me permita ajustarlo y evitar que se llegue a mover con la misma vibración, ¿verdad? Ahorita al final de estos videos les voy a mostrar la otra sierra cinta que tenemos aquí en el taller para que alcancen a ver que son los mismos componentes, solamente va a variar un poco en algunos detalles tanto de diseño y demás. Entonces yo aquí con lo que es la llave ajusto esa tuerca para generar ese punto o ese contrapunto de seguridad. Aprieto y ahí está. Ya no se mueve esta perilla por esa misma situación. Entonces ya en ese momento ya tengo la primer calibración, que es o que consiste en alinear la cinta. Esto me va a permitir
que la cinta no se vaya a salir, ¿verdad? Que es uno de los primeros problemas que tenemos a la hora de estar trabajando con lo que es la sierra cinta. Ahora vamos a trabajar con lo que es la tensión. Para lo de la tensión, vamos a tratar de visualizar en plano más grande la sierra. Recuerda, estamos trabajando, estamos mostrando esta sierra cinta porque es un poquito más pequeña y más fácil de mostrar, ¿verdad? Muy bien. A lo mejor también la cámara de repente no alcanza a apreciar al 100 porque esta sierra es muy delgada, pero aquí tenemos lo que es la cinta. Entonces les decía, esa perilla que está ahí arriba, lo que nos va a permitir es elevar o separar este volante de este. Entonces eso va a tensar o bajar a lo que es la cinta. Entonces, si yo aflojo, el volante empieza a declinar y esto se va aflojando. Si yo giro o aprieto, estos se van separando y van generando mayor tensión. Ahora, también esto de la tensión tiene su punto, es decir, si queda muy floja la tensión, la cinta va a tener mucha vibración. Si queda demasiado tensada, el corte va a ser muy agudo y probablemente la cinta se puede quebrar más fácil. Entonces, ahorita aquí no tenemos nada ajustado de estas partes, que también lo vamos a ver. Pero lo que tenemos que ver es esto, miren. Si yo jalo la cinta, tiene un movimiento. Se dice que para que la cinta esté bien ajustada, debe de haber solamente un movimiento izquierda-derecha de 1/8 o 3 milímetros. Por ejemplo, yo aquí puedo apreciar que si se mueve casi 1 centímetro hacia cada lado. Voy a tratar de acercar un poquito esa parte para ver si la alcanzamos a distinguir. Vean todo el movimiento que todavía percibe la cinta. Lo puedo mover con facilidad. Entonces yo estaría ajustando más lo que es la parte de la cinta de aquí arriba y estaría checando el grado de tensión. Hay gente que también trabaja bajo lo que es el comportamiento del acero y el ruido que se genera al hacer este movimiento también es un factor que se utiliza, pero en este caso vamos a trabajar con esos datos que son un poquito más técnicos. Entonces aprieto un poco más y checo. Aquí ya bajo un poquito, entonces vuelvo a subir hasta que yo considere que es acorde a lo que veníamos trabajando. Aquí ya se mueve un poco menos y vamos a dar una última ajustada. Ahí está, 3 milímetros en cada lado aproximadamente, ¿verdad? Obviamente tampoco vamos a estar con un calibrador. Hay gente que sí es muy meticulosa para eso, pero así con este tipo de formatos un poco más empíricos, pues podemos tener una calibración correcta. Entonces ahí ya quedó calibrada lo que es la tensión y lo que es el balanceo. Entonces ya tendríamos la primera parte de lo que es el ajuste, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo ajustar estas, que ahorita les voy a explicar cómo se llaman, y hablar un poquito acerca del grosor de la cinta dependiendo del uso, para finalmente hacer por ahí unas pruebas de cómo nos funcionaría la sierra cinta para hacer cortes curvos en la madera. Ya anteriormente vimos sus partes, sus componentes, y por ahí al final unos detalles muy específicos de este modelo, que hay que recordar también que es un modelo ya un tanto descontinuado, es decir, no existe ya este modelo a la venta comercial, pero todo lo podemos encontrar por ahí en formatos usados, ¿verdad? Que pues esta sierra puede ser útil para eso, pero bueno, esos datos particulares los veremos al final solamente como una anécdota, y como les decía, de manera general también vamos a ver un poco la otra sierra cinta que tenemos aquí, que es el mismo componente, que va a variar el tamaño de capacidad de corte, el tamaño del volante, el tamaño de la máquina, la potencia del motor, ¿verdad? Y por ende, pues su tamaño final. Entonces, ¿qué va a hacer? Que aquellas pueden tener mejor capacidad para cortar tablón, para cerrar madera inclusive, dependiendo ya si un método más industrial. Pero la esencia o el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces vamos a continuar con el ajuste de estas partes. Muy bien, vamos a ver ahora un poquito de estos ajustes que vamos a hacer aquí. ¿Qué ajustes o qué es lo que vamos a trabajar con esto? Vamos a tener dos piezas que lo que van a hacer van a funcionar como un parámetro. Es decir, no quiere decir que van a sostener la cinta así, sino que va a ser un pequeño parámetro de cuál es el límite que se le permite hacer este movimiento a la cinta. Entonces, en este caso tenemos estas dos piezas que son dos metales que se van a cerrar o se van a abrir dependiendo de lo que nos solicite la cinta. Entonces, eso es lo que vamos a ajustar, tratar de dejarlo lo más cercano a la cinta sin que estén rozando. Para eventual manera en la que nosotros forcemos la máquina, el mismo topes que tenemos aquí nos va a evitar que la cinta se doble de más y se pueda quebrar, que obviamente también es riesgoso o problemático el hecho de generar fricción. ¿Por qué? Porque la misma fricción calentaría el metal de la cinta y esta se podría romper. Sin embargo, es un parámetro de seguridad también, considerando evitar que pase esto, ¿verdad? Entonces vamos a ajustar eso. Les digo, solamente es acercarlo lo más que se pueda, dejando un pequeño parámetro. Hay gente que utiliza lo que es el grosor de una hoja de papel para hacer este tipo de ajustes, ¿verdad? Nosotros podemos hacer un ejemplo
más o menos similar a ello, utilizando un pequeño pedazo de papel, ¿verdad? Aquí yo tengo mi pedacito de papel, entonces yo se lo coloco a un lado de la cinta y con esa ajusto esa parte. Aquí en este caso, dependiendo también del modelo, va a haber quien tiene perillas, va a haber quien tiene tornillos cabeza plana, cabeza de cruz. En este caso tenemos de Allen, entonces tenemos que aflojarlas para mover. Aquí en este caso tiene esos metales que les decía, pero hay sierras que tienen valeros que hacen exactamente la misma función. Ahorita vamos a ver que acá tenemos un rodamiento, un valero, y vamos a ver cuál es su función. Entonces primero voy a aflojar los tornillos que sujetan esos metales y voy a ajustarlos. Como les decía, colocamos el papel y acercamos los metales a la misma, que queda algo así, y sujetamos o apretamos el tornillo más bien, ¿verdad? Y el papel tiene que salir así de esta manera, y ahí queda unos milésimas de milímetro. A lo mejor la cámara no alcanza a apreciar, pero la idea, creo yo, es más que entendible, o más bien el proceso, que básicamente es entender que estos metales no chocan o no rozan directamente la cinta. Es como una pequeña holgura que vamos a dejar como permisibilidad para que la cinta se pueda mover de izquierda a derecha, para evitar que ésta se flexione y poder por ahí generar un problema. Lo vamos a hacer en ejemplo solamente aquí arriba. ¿Por qué? Porque ese sistema, si abrimos un poquito más la cámara, ese sistema lo tiene arriba y lo tiene abajo, pues cuestiones de que como aquí es la parte más donde se genera mayor tensión, porque aquí se hace el corte, ese sistema también está acá abajo. Sin embargo, la explicación general la haré con esta parte de arriba, y abajo es exactamente igual, solamente cambia el posicionamiento de eso. Entonces, por ejemplo, aquí ya aprieto los tornillos como una segunda verificación y checo o giro la cinta y verifico que la cinta no esté golpeando lo que es los metales que les comentaba, ¿verdad? Que tenga la pequeña holgura. Ahora bien, vamos a girar un poquito la sierra para que se alcance a apreciar el pequeño rodamiento o valero que les comentaba. Miren, este valero que está aquí. Ahora, este valero, en este caso, va a funcionar como el parámetro que yo voy a tener para que la cinta se pueda desplazar hacia atrás. Si ustedes saben, yo voy a cortar en esta dirección, es decir, la madera va a pasar de aquí para allá. Entonces yo voy a generar un empuje a la cinta. Entonces también necesito determinar cuánto desplazamiento le voy a dejar a ese movimiento. Entonces en este caso tiene un valero para hacer ese sistema. Se afloja igual de aquí este tornillo y el valero se mueve de adelante hacia atrás. Entonces aquí va a pasar lo mismo, el mismo criterio, colocar el valero con la hoja de papel y dejar ese pequeño espacio y a presionar nuevamente lo que es la cinta. Entonces checo, en este caso el valero, al ser un rodamiento, si rozara, pues el valero va a girar, va a ser un poquito más fácil determinarlo antes de encenderlo. En el caso de los metales, como les digo, es particular de esta cinta, pues sería más fácil notarlos al encenderlo, porque habría una chispa donde se fricciona, pero también es muy fácil verlo también a simple vista. En el del valero, les digo, es más fácil. Si llegara a rozar, el valero se movería. En este caso la giro y no es el caso, el valero no se mueve. Entonces ese ajuste que hice aquí lo voy a hacer exactamente aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo en esto lo voy a hacer exactamente igual. Este sistema es el mismo que hay aquí abajo. Entonces haré ese ajuste y ya nada más van a quedar ajustes de esta parte que ya vimos cómo se llama, y lo que es el ajuste de la mesa, que no la tiene colocada, se la quité para poder hacer esos ajustes un poquito más visibles, y ya de eso ya nada más ajustaríamos los últimos parámetros para poder trabajar en la cinta. Entonces vamos a hacer el ajuste de abajo y ahorita pasamos a lo que sigue. Bien, ya que quedó listo el ajuste, vamos a empezar ya a ajustar las últimas partes, pero cosas por mencionar importantes. Aquí y acá, donde está el sistema de tolerancia a lo que es la sierra,
como les decía, va a haber fricción, también va a haber resequedad por el mismo acerrín que se puede generar aquí. Entonces es recomendable tener bien lubricadas estas partes. En este caso yo utilizaré aceite aflojador para aplicar a estas secciones, tanto que se va a aflojar la resina y posteriormente, en este caso esta sierra no tenía mucho uso, entonces la poca resina se la puedo retirar colocándole afloja todo y con un pequeño cepillo de cerdas naturales raspar a manera de que se caiga. Y además ese mismo afloja todo se va a incrustar en las partes donde va a haber fricción y también va a generar un poquito mejor de lubricación. En otros sistemas también que tengan sistemas de engranaje donde se pueda ver movimientos, que ahorita veremos por qué le aplico ahí, también estarían ahí considerados. Ahora también importante hablar de la mesa de trabajo. En este caso esta es la mesa de la sierra y yo se la quité para poder explicarles como les decía, pero también hay que cuidar mucho que la mesa esté bien rectificada, bien plana y no tenga obstrucciones. Por ejemplo, esta tiene aquí marca de alguna etiqueta que hubo por aquí y vemos un poquito de óxido, que es óxido muy leve porque es de hierro colado, solamente es óxido de lo que es la placa que se le coloca arriba de pintura termoeléctrica. Entonces primero retirar cualquier imperfección que tenga la mesa. En este caso estoy utilizando un raspador para quitar, le digo con una etiqueta y checar que no haya residuos de pegamento, alguna imperfección no determinada para poder darle un debido mantenimiento. Esto se puede hacer en cualquier máquina, ya sea en la sierra de mesa, en la sierra cinta, todas las máquinas que tengan superficies de estos materiales de hierro colado, hierro fundido. Y un tip que podemos utilizar para rectificarlas es aplicar, en este caso yo utilizaré el mismo aceite, pero puede ser petróleo diésel, y con una lija de agua, un grano muy fino para no rayar la superficie, lijarla con la finalidad de sacarme las imperfecciones, el óxido que pueda llegar a tener. Ahorita vamos a dar una muy leve, pero sí se puede modificar a todo. Muy bien, aquí ya le coloqué lo que es la cubierta o la mesa de trabajo y vamos a empezar o vamos a ajustar algunas cositas, que esto siempre es igual en las sierras. Viendo un poquito o bajándonos en esta parte, ¿verdad? Tenemos esta parte que es un sistema que nos va a determinar el ángulo, es decir, esta mesa se puede inclinar a 45 grados depende de lo que hagamos. Yo, como siempre he dicho, tratar de esta sierra no descalibrarlas tanto, es muy difícil que necesitemos hacer un corte curvo, un corte recto con esta sierra, ¿verdad? Porque obviamente en la ingleteadora sí lo podemos llegar a ocupar con la mesa en ángulo. Entonces el primer ajuste que debemos de hacer, pues obviamente es checar que esté a escuadra lo que es la sierra con respecto a la mesa. Entonces vamos a checar eso. Aquí tengo mi escuadra combinada, puedo utilizar solamente lo que es para checar que dé los 90 grados, ¿verdad? Checando aquí, o igual con la misma regla que trae, para ir checando que nos dé los 90 grados. ¿Verdad? Y hay que rectificarlo, lo puedo checar con la escuadra, solamente verificar que esté 90 grados, ¿verdad? En este caso yo lo voy a checar con ambas escuadras. Y al parecer ahí está. Igual también estos traen una mirilla con una marca y aquí está en el 0, entonces significa que estaba bien calibrada la máquina. Aquí esto se puede aflojar y se puede mover la mirilla en dado caso que no estuviera acorde a la escala que dice aquí. Entonces, ya que está eso, voy a apretar esta perilla, ¿verdad? Les digo, aquí es una perilla, puede ser una palanca, eso va a ser muy dependiente del modelo. Y con eso ajusto lo que es la mesa y ya no se va a mover. Aleatoriamente muchas sierras traen aquí un tornillo, en este caso por aquí arriba lo trae, y ese tornillo, ¿verdad? Déjenme buscar la llave acorde. Ese tornillo me funciona como un ajustador para que se genere como un tope, es decir, este tornillo va a ser un tope y el tornillo va a salir en esta parte y va a golpear con lo que es la mesa. Entonces ya tenemos esa parte y ya nada más vamos por los últimos ajustes. Los últimos ajustes, recuerdan que aquí teníamos esta perilla. Bueno, abrimos lo que son las tapas, ahorita no lo ocupamos tener cerrado. Esta perilla funciona para esto, para que yo pueda subir o bajar esta parte. Esto se va a ajustar dependiendo
de la profundidad de corte, es decir, de cuánto voy a cortar aquí. Siempre hay que dejar medio centímetro más alto esta distancia de lo que voy a cortar. Por ejemplo, si voy a cortar una madera de 2 centímetros, dejar esta separación a 2 centímetros y medio para cuestiones de seguridad, para evitar rebotes y también evitar torsionar la cinta en menor medida, porque estos tope al estar más cerca del de abajo difícilmente se va a poder doblar. ¿Ok? Entonces, para eso va a funcionar eso. Este sistema tiene un engranaje que lo sube y lo baja, y con la perilla ajustamos y ya esta pieza no se va a subir ni bajar, ni tampoco va a tener movimientos de adelante o hacia atrás, ¿verdad? En este caso particular de esta máquina tenemos esta que es una guarda, y esta guarda lo que permite es tapar esta área así, para evitar que las manos estén cerca de esta pieza o que esté visible, pues, y así evitar accidentes. Aquí en este caso, para poder ajustar estas partes, tenemos que quitar a fuerza la guarda. Esto es particular de este modelo, porque hay modelos que no se tiene que quitar esta guarda siempre. Muy bien, aquí ya le colocamos lo que es la guarda, ya está calibrado todo lo que habíamos visto anteriormente. Mencionar que aquí en esta parte, donde está esta ranura, es para que por aquí pueda entrar la cinta cuando la cambiemos. Aquí debe de llevar un tornillo para evitar que estas planchas se desanivelen. Y también esta pieza es importante, que se llama, o le podemos conocer como guarda o tapa de seguridad, y básicamente funciona. Es una pieza, en este caso de plástico, que es de sacrificio. Cuando la cinta por alguna razón se mueva de manera brusca, pues se va a dañar, por así decirlo, y no vamos a tener problema porque es plástico o madera. Además de que también esto nos va a funcionar como un parámetro de el límite hasta donde podríamos acercar los dedos, es decir, después de esta pieza no podemos acercar los dedos por seguridad. Esta es una sierra cinta de la marca Ryobi, modelo BS102, de 9 pulgadas. Cuando digamos una sierra de 9, de 10, de 12, de 14, de 16, de 20, se refiere al diámetro de un volante. En este caso este volante mide 9 pulgadas y eso se significa cuando hablamos de ello. Ya que ya está ajustada, ya está funcional, ya podríamos cerrar lo que son las tapas. Ya podemos cerrar lo que son las tapas, y aquí así ya quedaría lo que es la sierra cinta. Le vamos a dar una limpieza general antes de utilizarla, y obviamente una encendida previa antes de meter material, y ahí mismo ajustaremos esta guarda con respecto a los materiales que trabajaremos. Y antes de eso hablaré un poquito acerca de la cinta para saber cuál es el grosor dependiendo de la actividad que quiero, y un poquito de información de los aceros que se utilizan en la sierra, así como la orientación de los dientes. En esta máquina en particular trae esta pequeña mirilla para nosotros ver por si de repente se desajusta lo que es el balanceo. Y importantísimo, cuando no trabajemos estas sierras por tiempo prolongado, tratar de destensar la cinta, que no esté tan tensa, porque los cambios de clima generan dilatación, generan expansión, contracción. Entonces si la dejamos mucho tiempo así, esos mismos movimientos pueden hacer que la cinta truene por sí sola. Una cosa que la verdad me gustó mucho de este modelo de sierra es que tiene esta perilla donde solamente jalo y en automático se destensa, y yo cuando la regreso a esta posición se va a tensar tal cual yo la dejé. De hecho aquí lo explico. Entonces ya esa es una buena opción. Las que no traen esto, pues ahora sí que es aflojarla de aquí y volverla a calibrar cuando la volvamos a necesitar. Pero este modelo sí lo tiene en ese sentido y es muy bueno. Este tiene un motor de 1/4 de caballo y podemos cortar hasta madera de 2 pulgadas, como que ya lo veremos más adelante en lo que son los ajustes de la sierra y cómo trabajarla. Vamos a utilizar diferentes materiales, vamos a utilizar con esta cegueta que tenemos, esta sierra que tenemos aquí colocada, y les digo, al final haremos una comparativa con otra sierra cinta que tenemos para que vean que es el mismo formato, solo va a variar las dimensiones y por ende su capacidad.